Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, alumnos. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos 2 minutos más. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Doménica. Como indicado, vamos a esperar unos minutos hasta lo que serían las 2:20, a ver si se conectan otros alumnos. Caso contrario, que no se conecte nadie más, daremos inicio. ¿Estás de acuerdo, Doménica? Daniela. Sí, está bien, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Buenos días, profesor. Bueno, buenas tardes ya. Ok, alumnas, vamos a dar inicio a la clase. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Y ahora sí, profe. Perfecto, ¿Qué se Doménica. Muchas observa? gracias. Como pueden visualizar, alumnas, el tema es la historia del manga.
pero vamos a profundizar en el estilo, técnicas, tanto visuales como textuales. Hemos hablado en la clase anterior de lo que es la historia del manga, su evolución histórica. En la clase de hoy, como les indico, vamos a ver las técnicas de lo que sería este arte. Doménica, ¿puedes iniciar la lectura? Claro, profe. Dice, historia del manga. El manga es una manifestación artística que combina el dibujo con la narración visual para contar historias de manera secuencial. Originario de Japón, el manga ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una de las formas de expresión cultural más incluyentes del mundo. Su importancia no se limita al entrenamiento, ya que también cumple una función artística, social y educativa al transmitir valores, emociones y reflexiones a través de imágenes y textos. Ya, profe. Excelente, Doménica. Dicho eso, tenemos las técnicas de dibujo de lo que es el manga, el arte y la narrativa visual en sí mismo. La diapositiva nos indica que el manga, forma de cómic originario de Japón, se ha consolidado como una expresión artística única que combina la narrativa y la estética visual. Su popularidad trasciende fronteras, atrayendo tanto a lectores como a artistas que buscan comprender y aplicar lo que serían sus técnicas de dibujo. Las técnicas del manga no solo se centran en la representación visual de los personajes o escenarios, sino también en transmitir emociones, un ritmo narrativo y la atmósfera de una manera más eficaz y concreta a otros estilos artísticos. Una de las técnicas sería el uso de líneas y lo que es el trazo dinámico. Cristi, ¿puedes leer esta parte de la diapositiva? Claro, uso de líneas y trazo dinámico. Una de las técnicas más distintivas del manga es el uso de líneas y trazo dinámico. Las líneas no solo delimitan formas, sino que también expresan movimiento y energía. Por ejemplo, en escenas de acción, los artistas emplean líneas cinéticas alrededor de los personajes para intensificar la sensación de velocidad y fuerza. Este recurso permite que incluso una ilustración estática transmita dinamismo, algo esencial en géneros como shonen o acción. ¿Listo? Ok, excelente, Cristi. Tenemos un ejemplo de estas líneas y trazo dinámico y lo que serían las líneas cinéticas. Como pueden ver en la gráfica que está en la diapositiva, tenemos una representación de una escena de acción donde hay un personaje ubicado en el punto focal en la parte del fondo o en la parte de atrás y vemos que varios personajes se acercan y las líneas que están alrededor serían las líneas cinéticas que crean ese efecto como de velocidad de movimiento. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a a esta técnica, Daniela? Que es una escena de pelea. Ok, Cristi, ¿qué podemos mencionar con respecto a esta técnica? Que la verdad es muy importante y pues es muy bien usada porque aparte de que da movimiento, incluso si está estético, se ve muy bien. Y no solamente es de acción, sino que también es para diferentes tipos de, ¿cómo se diría? Situaciones. Ok, excelente, Cristi. Es una técnica que se emplea para agregarle un tipo de característica a una escena de acción, a un momento de acción. ¿Para qué? Para que el público que lo lee se sienta transportado, como que visualiza la velocidad, el movimiento. Por eso ese trazo o esta técnica es importante al momento de emplear lo que serían escenas de acción. Tenemos la siguiente técnica, que sería el diseño de personajes.
Nos indica la diapositiva que los mangas se caracterizan por personajes con rasgos exagerados o desproporcionados, como serían los ojos grandes y expresivos, un tipo de cabello estilizado y proporciones que pueden variar según el tipo de género, como hemos visto, según el género, ya sea de acción, ya sea dirigido para un público en sí femenino o para adultos. Varía según estos géneros las proporciones de los ojos y los rasgos de los personajes. En el caso de los ojos en particular, es una herramienta narrativa poderosa, ya que debido a su tamaño, forma y brillo, permiten comunicar emociones profundas sin necesidad de palabras. En el caso, como hemos mencionado, de los ojos, los artistas también recurren a la simplificación de rasgos secundarios, de modo que los elementos esenciales del personaje destaquen y sean más memorables. Por ejemplo, hacen más pequeña la nariz para que los ojos sean un poco más grandes y así destaque más la emoción que se transmite en lo que serían los ojos. De igual manera, también tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería el diseño de personajes. Doménica, ¿qué podemos detectar en esta imagen con respecto al diseño de personajes? Bueno, en esa imagen podemos detectar que, bueno, eh, si no me equivoco, creo que son tres chicas y un chico, creo. Pero parece que ellas están con miedo, o sea, están como tímidas las chicas del lado de acá. Y bueno, todas las chicas las veo como tímidas porque miran al chico, pero no sé por qué. Ok, podemos ver y destacar que los ojos se dirigen a un punto que sería el personaje masculino, como lo menciona Doménica. Entonces, en base al contenido textual de la diapositiva, podemos entender que este diseño de personaje tiene lo esencial, que sería el estilo de cabello estilizado, proporciones ya sean grandes o pequeñas de los ojos, que destacan cierta parte y a la vez los rasgos secundarios o elementos secundarios del personaje son menos destacados para que pues en sí el punto principal destaque más. Tenemos la siguiente técnica que sería el uso del entintado y sombreado. Cristi, ¿puedes leer esta diapositiva? Sí, profesor. A través del contraste entre blanco y negro, los mangakas, dibujantes de manga, crean atmósferas, profundidades y focos de atención. Técnicas como el tramado, que consiste en aplicar patrones de puntos o líneas, permiten generar texturas, sombras y efectos de luz, que enriquecen, perdón, sí que enriquecen, ¿no? La narrativa visual. Además, el manejo del espacio negativo contribuye a dirigir la mirada del lector y enfatizar momentos dramáticos. Ok, excelente, Cristi. Tenemos también un ejemplo gráfico en esta parte de la diapositiva, cuando tenemos una pelota y un cuadrado. Y podemos ver que estas líneas, este trazado, este sombreado y entintado, le dan más profundidad a lo que sería el objeto dibujado, le da una mayor sensación de realidad. Aparte de ello, ¿qué más podemos analizar, Cristi, en esta imagen? Y cada ¿Quieren sombreado es dibujar? diferente, tipo, van en diferentes direcciones. Ok, aparte de ello,
que se observa la sombra del dibujo. Exactamente, pero si se dan cuenta, el texto en la diapositiva nos indica que el entintado en sí o sombreado es una mezcla entre lo que sería el contraste del blanco y el negro que genera como un tipo de atmósfera, profundidad o foco de atención. En una parte tenemos un reflejo que está hecho de color blanco y en otra tenemos lo que sería el entintado y sombreado aplicando lo que es el color negro. Entonces, al utilizar estos dos colores, creamos este contraste de profundidad y foco de atención. ¿Tienen clara esta parte? Sí. Sí. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte, a la siguiente técnica, que es la composición de viñetas y narrativa visual. Nos indica que la composición de viñetas y narrativa visual también es un aspecto esencial al momento de dibujar o diseñar un manga. La disposición de las viñetas, la proporción de los espacios y el ritmo de la lectura guía a lo que es el lector o público a través de la historia. Por ejemplo, viñetas grandes se utilizan para momentos impactantes, mientras que las secuencias de acción rápida o dramáticas se utilizan ya pequeñas viñetas que crean la sensación de lo que es velocidad o tensión. Este es el control del ritmo en una técnica más profunda con respecto a la narrativa que distingue al manga de otros tipos de géneros artísticos, como el cómic. Tenemos también un ejemplo de lo que serían las viñetas. Como pueden ver, las viñetas son estos espacios en blancos que están organizados esquemáticamente para crear lo que nos indica el texto de la diapositiva, un orden de lectura. Tenemos este cuadro grande en el que se dibujaría lo que sería el momento de mayor impacto o mayor escena de lo que sería el manga. Y estas escenas de aquí, estas viñetas de aquí, son para las escenas de acción o las escenas de velocidad o drama, tensión, etcétera. Entonces, de esa manera se puede organizar lo que sería la construcción de un manga. Dicho eso, tenemos la sección de pensamos y reflexionamos. Como ya saben, vamos a responder las preguntas que están en la diapositiva. Nos indica esta sección que las técnicas de dibujo del manga van más allá de la habilidad de ilustrar. Constituyen un lenguaje visual completo que comunica emoción, acción y narrativa, desde el trazo dinámico y el diseño de personaje hasta la composición de viñetas y el manejo del entintado. Cada recurso tiene un propósito que fortalece lo que es la historia. Comprender estas técnicas no solo enriquece la apreciación del manga, sino que también inspira a artistas a explorar nuevas formas de expresión visual. Tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿por qué las líneas dinámicas son importantes en el manga y cómo ayudan a transmitir movimientos en una escena? Cristi, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, pues en los mangas de acción son importantes no solo por la velocidad o una escena de pelea, por así decirlo, sino que como se ha mencionado, transmiten que el lector se centre más en el manga y sea más entretenido, tanto por las peleas o por la velocidad o incluso por las pequeñas, ¿cómo sería? Los pequeños, me olvidé la palabra, los pequeños detalles. El lector se profundiza un poco más en el mundo, en lo que se está leyendo y puede ser pues un poquito más entretenido, no tan aburrido de leer, sino que tiene más entretenimiento. Creo que importa mucho en eso, porque así llama más la atención.
excelente, Cristi. Como acabas de mencionar, son muy importantes ya que son recursos gráficos que simulan lo que son el movimiento, la velocidad o la acción. Usando estas líneas o este tipo de técnica, se crean líneas finas y curvas que siguen la trayectoria de los personajes a un objeto o un punto focal, creando profundidad y dramatismo visual. Y no son literales, sino que es más o menos como una convención en la que se representa la rapidez o la dirección del movimiento en una escena. Tenemos la segunda pregunta: ¿qué función cumple lo que serían los ojos y otros rasgos exagerados en el diseño de personajes del manga? Palma, ¿puedes responder esta pregunta? Los ojos grandes y los rasgos exagerados cumplen una función de expresar emociones de manera clara e inmediata, ya que a través de su tamaño, forma o brillo pueden que los personajes muestren su alegría, tristeza o diferentes tipos de emoción, sin necesidad de una palabra. Ok, excelente respuesta, Palma. Estás en lo correcto. Esa es la función que cumplen los rasgos exagerados o los ojos, creando un tipo de emoción que se transmite más concreta para el lector. Listo, alumnos, ese sería el tema de la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, profesor. Yo no, profe. Ok, excelente. Entonces visualicemos la tarea en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase van a responder estas tres preguntas que están hechas a base del contenido, como ya saben, de la clase del día de hoy. Primera pregunta: ¿por qué el manga es considerado una manifestación artística y cultural y no solo una forma de entretenimiento? Segunda pregunta: analiza cómo el uso de líneas y trazos dinámicos contribuye a transmitir movimiento y emoción en una escena de lo que sería el manga. Y reflexiona sobre la importancia del diseño de los personajes en el manga, cómo influyen los rasgos exagerados en lo que sería la conexión emocional con el lector. Esas son las tres preguntas para la tarea en clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, 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 yo no, profe. Ok, excelente. Pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a elaborar un mapa conceptual sobre las técnicas del dibujo de lo que es el manga. Van a incluir lo que es el trazo dinámico, el diseño de personajes, el entintado y sombreado y la composición de viñetas. Si encuentran algún otro tipo de técnica que se utilice en lo que es el dibujo de lo que es el género del manga, pueden incluirla, no hay problema, pero sí tiene que tener lo que está en lo que sería la actividad. Obligatoriamente sí tienen que tener esta parte en su mapa conceptual. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la actividad? no, 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 profesor. Ok, perfecto, alumnos. Ha sido un gusto. Si tienen alguna consulta, pueden realizarla en este momento. no, profesor. Profe, yo ya hice el examen de ECA y me saqué 10. ¿Ah? Ok, excelente, Doménica. ¿Alguien más? No, profesor. no. Ok, No, excelente, profesor. alumnos. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde. Nos vemos el día de mañana